Bienvenidos a Bonera News, donde convertimos las noticias en un entretenimiento con un toque de sátira, ironía y sarcasmo, pero siempre pegados a la verdad. No somos vendedores de humo. Si te gusta como somos, únete y ayúdanos a crecer. Gracias. Petro, el amoroso, un abrazo para el tren de Aragua o un boleto de ida a la utopía. Bogotá, 6 de abril de 2025. En un giro que ni el más creativo guionista de telenovelas colombianas podría haber imaginado, el presidente Gustavo Petro ha decidido que el Tren de Aragua, esa banda transnacional que ha convertido el crimen organizado en un arte digno de una exposición en el MoMA, no es más que un grupo de jóvenes excluidos que necesitan un abrazo, una taza de chocolate caliente y, ¿por qué no?, una serenata de Diomedes Díaz para sanar sus almas heridas. Sí, señoras y señores, mientras el resto del continente tiembla ante las fechorías de esta organización criminal, Petro ha sacado su varita mágica de la política del amor y propone que, en lugar de balas, les demos besos. ¿Quién necesita cárceles cuando tienes compasión presidencial? En su más reciente discurso, pronunciado este sábado en Pasto, el mandatario colombiano respondió a las acusaciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien afirmó que Petro le había confesado en una reunión que algunos miembros del Tren de Aragua eran sus amigos y que solo necesitaban más amor y comprensión. Veamos ahora lo que dijo Petro con sus propias palabras. Y dice la prensa, y finalizo ese tema, no sé si es invento del periodista o no, porque suele suceder también, y criticaría sin justicia, que defendí al Tren de Aragua. ¿Cuándo? ¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿De dónde sacó en su cabeza o qué palabra usó en inglés el traductor para entender que estoy defendiendo el Tren de Aragua? Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia, no sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos, pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los mayamienses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia. Y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Y respondieron con violencia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Petro, con la indignación de quien encuentra una arepa sin queso en el desayuno, negó rotundamente haber defendido a la banda. Pero, oh sorpresa, en el mismo aliento nos regaló una joya de su filosofía humanista. Son unos jóvenes excluidos por la migración forzada, porque vivían bien en Venezuela. Hay que tratarlos con amor. Si se tratan con violencia, responderán con violencia, amor y afecto. ¿Escucharon eso? No es que sean criminales, no. Son víctimas de un sistema cruel que los obligó a dejar sus cómodas vidas en Caracas, donde, según Petro, tenían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como miamenses. ¿Quién no se pondría a traficar personas y drogas después de perder tan idílico estilo de vida? El Tren de Aragua
pandilla o club de corazones rotos. Para quienes no estén al tanto, el Tren de Aragua no es precisamente un grupo de Boy Scouts vendiendo galletas para financiar su próximo campamento. Originada en Venezuela, esta organización ha extendido sus tentáculos por Colombia, Perú, Chile, México y hasta Estados Unidos, dejando a su paso un rastro de extorsión, trata de personas, narcotráfico y asesinatos que harían sonrojar al mismísimo Pablo Escobar. Pero para Petro, esto no es terrorismo, ni crimen organizado, ni nada que requiera mano dura. No, señores, es una violencia de la juventud excluida. Así que, mientras el FBI y la DEA los clasifican como una amenaza transnacional, nuestro presidente los ve como un grupo de muchachos incomprendidos que solo necesitan un taller de autoestima y un par de palmadas en la espalda. En su relato, Petro pinta un cuadro casi bucólico de estos jóvenes excluidos, que según él, vivían felices en Venezuela hasta que el bloqueo económico les arrebató sus sueños de ir de compras a Miami los domingos. Les cerraron el petróleo y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira. Dijo, como si estuvieran huyendo de una distopía para abrir una panadería en Usaquén. Pero, oh cruel destino, al llegar a Colombia no encontraron ni universidad ni cultura, solo barrios marginales donde, pobrecitos, no les quedó más remedio que armarse hasta los dientes y dedicarse al crimen. ¿Quién no lo haría, verdad? Es la clásica historia de «me discriminaron, así que ahora extorsiono al vecino». El presidente colombiano pasó media hora criticando al gobierno de Donald Trump y luego soltó que los del Tren de Aragua eran solo personas que necesitaban más amor y comprensión. No contenta con eso, no es más segura que Petro confesó que algunos eran sus amigos, a lo que ella respondió con un tajante: si son tus amigos, una escena digna de Hollywood. La vaquera de Dakota del Sur enfrentándose al exguerrillero reconvertido en apóstol del amor. Yo no hablo inglés, error mío, admitió, en un momento de autocrítica que casi nos hace aplaudirlo por su honestidad. Pero luego, fiel a su estilo, sugirió que las declaraciones de Noem podrían ser una venganza, porque Colombia decidió comprar aviones de combate a Suecia en lugar de a Estados Unidos. Sí, porque nada dice «te odio», como elegir un Saab sobre un Lockheed Martin. Amor y afecto. La solución mágica. La propuesta de Petro no podría ser más clara. En lugar de operativos policiales, extradiciones o cárceles, lo que el Tren de Aragua necesita es amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud, afirmó, como si estuviera recitando un poema de Neruda en vez de hablando de una banda que ha sido vinculada a feminicidios y explotación sexual. Uno se imagina a Petro organizando un retiro espiritual en el Catatumbo, con sesiones de terapia grupal y carteles que digan «Tren de Aragua, te queremos». ¿Y por qué no? Si el amor cura todo, desde un corazón roto hasta una organización criminal, ¿para qué gastar en balas? Mientras tanto, en el mundo real, las autoridades colombianas han capturado a más de 100 integrantes del tren desde 2022, incluyendo a cabecillas como Jason Comino Lorca y Carlos Bobby Gómez. Petro mismo celebró estas detenciones en diciembre pasado, afirmando que la banda estaba prácticamente desmantelada. Pero ahora, con su discurso del amor, parece que el presidente ha cambiado de opinión. No se trata de desmantelarlos, sino de rehabilitarlos con abrazos y comprensión. ¿Será que los cabecillas capturados solo necesitaban un
Te entiendo. En lugar de esposas, mandémoslos todos a Petro. Aquí es donde entra la genial idea de Noem. Si Petro está tan convencido de que el tren de Aragua solo necesita amor, ¿por qué no enviárselos todos? Imaginen el escenario. Un avión lleno de jóvenes excluidos aterrizando en el aeropuerto El Dorado, recibidos por el presidente con una banda de mariachis y un cartel que diga «Bienvenidos a casa, muchachos». Petro podría instalarlos en la casa de Nariño, darles clases de yoga y convertirlos en embajadores de su política del amor. Total, si él cree que no son terroristas sino víctimas del sistema, ¿qué mejor lugar para redimirlos que bajo su ala protectora? Claro, esto plantea algunas preguntas logísticas. ¿Qué hacemos con las víctimas de sus crímenes? ¿Les decimos que fue un malentendido cultural? ¿Y qué pasa si, en lugar de aceptar el amor de Petro, estos jóvenes deciden que prefieren seguir extorsionando y matando? Supongo que entonces diremos que no les dimos suficiente afecto, o que el traductor volvió a meter la pata, el sarcasmo final. En serio, Colombia, ¿en qué momento pasamos de combatir el crimen a psicoanalizarlo? Petro, con su discurso, nos ha llevado a un terreno donde la sátira se escribe sola. Mientras el tren de Aragua sigue operando en media América Latina, nuestro presidente insiste en que la solución no está en la justicia, sino en la compasión. Así que, queridos lectores, la próxima vez que escuchen sobre el tren de Aragua, no piensen en cárceles ni operativos. Piensen en Petro, el amoroso, abriendo los brazos para recibir a sus jóvenes excluidos. Y no es que uno esté en contra del amor. ¿Quién no ama un buen abrazo? Pero cuando se trata de una banda que ha hecho del caos su modus operandi, quizás sea hora de dejar los poemas y sacar las esposas. Y si de casualidad ven a Cristi Noem enviando un cargamento de pandilleros a Bogotá, no se sorprendan. Después de todo, si alguien puede redimir al tren de Aragua con amor, ese es nuestro presidente. O al menos eso dice él. El resto del mundo, mientras tanto, seguirá apostando por las balas.